Muy buenas tardes a todos los que os hayáis podido y querido conectar. Eh, Agradecer a AstraZeneca y al área de asma la oportunidad de discutir sobre un tema que yo creo que está de bastante actualidad. Es un tema que veremos que suscita muchas dudas, pero que realmente es apasionante y es el momento adecuado para introducir un tratamiento biológico en pacientes con asma grave. Y para discutir este tema, o para comentarlo, para discutirlo estaremos todos, los que estamos en esta parte de la webinar, pero también a todos los que estáis ahí en vuestras casas, que me podéis mandar las preguntas que yo transmitiré a los ponentes. Digo que para desmenuzar este tema tenemos a dos estupendos Romero del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y a Íñigo Ojanguren del Hospital Valdebrón de Barcelona. Ellos van a tratar de mostrarnos qué es lo que hay en evidencia en este tema, en este aspecto. No es fácil porque no hay mucha evidencia, así que si alguna vez se repite alguno lo que dice el anterior, perdonadles porque no es fácil encontrar información original y muy demostrativa. Y bueno, lo que hemos pensado es que Ausi nos va a dar una visión más general sobre el comienzo, lo que podemos perdernos o lo que podemos o qué le puede costar al paciente el empezar tarde con un tratamiento. Yo no sé si nos comentará también la experiencia en algunas otras enfermedades inflamatorias que no son el asma. Y después Íñigo intentará bajar todavía un poco más hacia el paciente concreto y decirnos en qué casos, en qué pacientes, qué es lo que nos dicen las guías, qué nos dicen los ensayos clínicos y en qué pacientes concretos esta intervención temprana podría ser más acertada. Así que, sin más, vamos a ello y Auxi, puedes empezar cuando quieras con tu presentación. Pues sí, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Vale, perfecto. Bueno, lo primero, gracias Luis por tu presentación. Especialmente también agradecida a Gregorio como representación de SEPAR por invitarme a esta mesa, a AstraZeneca por el patrocinio y bueno, a todos los que os estáis conectando, ¿no? Como dice Luis, a mí me ha tocado la primera parte bueno, que se le ha puesto por título ¿Llegamos tarde con biológicos en el asma? ¿Qué dice la evidencia? Pues como él ha dicho, muchas dudas, ¿no? Y comentábamos antes de la presentación, me han surgido muchas dudas porque hay poco publicado del tratamiento temprano con biológicos en asma grave, pero también al final de preparar esto, pues me han surgido dudas. Entonces, si os parece, voy a clasificar o voy a ordenar mi charla en las tres primeras preguntas que yo me hice cuando empecé a repasarme este tema. Primero, ¿qué es intervención temprana en asma grave? ¿Qué otras enfermedades inflamatorias en tratamiento con biológicos apoyan una intervención temprana? Como sabéis, por delante en el tiempo de terapia biológica tenemos los reumatólogos, los compañeros digestivos. He hecho una búsqueda, ve qué tratamientos tempranos en estas patologías nos pueden orientar a cómo manejar este tratamiento temprano. Y luego he hecho un repaso de algunas publicaciones, sobre todo ahora con el tema de la superrespuesta, el tema de remisión, que nos puede ayudar un poco a perfilar qué paciente sería candidato a un abordaje temprano. Como decía Luis, es un tema, digamos, un poco difuso, con lo cual espero que Íñigo y yo, perdonad si solapamos algunas publicaciones, pero bueno, vamos a intentar hacer un repaso lo mejor posible. ¿Qué entendemos por intervención temprana en asma grave? Escuchar intervención temprana puede tener dos escenarios, ¿no? Puede pensar que estamos hablando de empezar a tratar con biológicos pacientes que aún no son graves, pero no es ahí donde nos vamos a mover esta tarde. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, la historia natural del asma es complicada. No tenemos un exhaustivo conocimiento de predecir cuál va a ser la historia de un paciente que empieza con asma, y el tratar un paciente de forma preventiva con un biológico no sería
hoy en día una realidad factible y aparte del coste económico el coste económico que supondría. Nos vamos entonces a centrar en esta tarde en la segunda parte, tratar tan pronto como sea posible a pacientes elegibles para un tratamiento biológico, por supuesto, antes descartando otras alternativas terapéuticas disponibles, como todos sabemos a día de hoy, y por supuesto una de las conclusiones será individualizar en el tratamiento temprano del paciente asmático grave. Como decía, en el asma grave podemos utilizar como orientación otras patologías inflamatorias crónicas que ya llevan con tratamiento biológico desde hace más años que en neumología y cómo lo han hecho ellos. Yo me he centrado en el tema de la artritis reumatoide. Como sabéis, hay un paralelismo entre estas dos enfermedades inflamatorias que a medida que he indagado en ella, pues por supuesto estamos hablando de enfermedades con órganos diana diferentes, aunque como sabéis también la artritis reumatoide puede tener una afectación pulmonar, pero me ha sorprendido que los reumatólogos y nosotros tenemos en común, y lo veréis ahora, un denominador de manejo en muchas exacerbaciones, uso de corticoides. En esta tabla que os pongo aquí, pues resume un poco ciertas similitudes entre dos patologías inflamatorias crónicas. Como sabéis, tanto la artritis reumatoide como el asma van a haber exacerbaciones, el paciente que tiene una sinovitis, una afectación aguda de una articulación. Las dos patologías hay un tratamiento estándar, tratamiento inhalado, otro tratamiento con metotrexate y otros tratamientos antirreumatoideos. Vamos a usar los corticoides para intentar controlar la enfermedad. Como sabéis, la artritis reumatoide es muy frecuente, mínimas dosis para mantener el control de la inflamación articular. Nosotros en algunos pacientes ciclos intermitentes o continuos. Tenemos drogas biológicas, fármacos biológicos en ambas especialidades, mucho antes la reumatoide, aunque los focos son sobre todo los anti-TNF y los anti-interleuquina 6 en el caso de la artritis reumatoide. Y la intervención temprana lleva varios años en la artritis reumatoide, como veremos ahora en la siguiente diapositiva. Muchas veces las decisiones terapéuticas también en la artritis reumatoide por biomarcadores que también por revisiones que he hecho de la artritis reumatoide también cada vez como nosotros buscan biomarcadores más específicos pero que se mueven en el mismo marco diagnóstico que nosotros. Me ha parecido curiosa poner esta presentación porque estamos muy acostumbrados a ver la cascada inflamatoria del asma grave, pero fijaros en la parte de arriba la inflamación que ocurre a nivel articular en la artritis reumatoide. La diferencia es que la gran protagonista es la IL-1, a diferencia del asma, pero fijaros también cómo las distintas dianas terapéuticas de los distintos biológicos también van a alterar esa cascada inflamatoria, va a afectar el endotelio vascular, va a afectar el osteoclasto, las células óseas, pero al final también la TH17 interviene. Fijaros que la fisiopatología inflamatoria también aparentemente tiene una similitud en la articulación y en el pulmón. Y tienen, como nosotros, una parte reversible y una parte irreversible. Esto me ha parecido muy curioso, es una publicación creo que de 2008. Fijaros, en la parte de la izquierda, cuando vemos una inflamación articular aguda, para los reumatólogos hay un manejo reversible, como nosotros con el asma, pero si ya esa inflamación produce un daño óseo articular, para ellos ya es un daño irreversible, como sabéis, una afectación inflamatoria crónica en una articulación pues va a llevar pues, bueno, la deformidad, la impotencia funcional que estos pacientes tienen y al final un deterioro físico que todos hemos visto en pacientes con una artritis reumatoide muy avanzada. Una ventaja que tienen ellos que nosotros no la tenemos, que esa parte irreversible, ese daño en la articulación, pues está muy protocolizado con el daño que ven en la resonancia, en el TAC, es decir, que pueden predecir, porque nosotros al final el pulmón por dentro es muy difícil que podamos objetivarlo. Ahora con las técnicas de TAC más, pero en técnicas diagnósticas de imagen, por supuesto, la artritis reumatoide va por delante y eso también ha permitido que el tratamiento temprano lo basen en estas primeras alteraciones, digamos, objetivadas en las pruebas de imagen que nosotros hasta ahora no hemos podido conseguir. Me ha parecido también muy interesante poneros, porque me parece muy gráfico este esquema. Esto también es de 2008, me parece que además es la misma publicación. Fijaros cómo el tratamiento temprano en el artritis reumatoide
y lo planteo, luego lo comentaremos en la discusión, nos puede servir un poco para reflexionar cómo los reumatólogos, en cuanto que empiezan a visualizar los primeros cambios radiológicos de alteración, se plantean el tratamiento temprano. ¿Para qué? Para, digamos, provocar un descenso o una alteración de la progresión natural de la enfermedad. Hay una guía de reumatología que se llama la guía EULAR, que literalmente dice que si el objetivo del tratamiento no se logra con una primera estrategia convencional, cuando hay factores de mal pronóstico, se debe agregar un biológico. Y fijaros que estamos hablando de una publicación del 2008. Y esto lo pongo con cierta similitud con esta diapositiva del asma infantil, porque me ha hecho pensar en la curva de evolución de la función pulmonar que vemos sobre todo en las edades tempranas de la vida. Como sabéis, la máxima función pulmonar o la máxima maduración se obtiene entre los 20 y 22 años, pero fijaros en el caso del asma, niños con asma y con un asma grave y con una función pulmonar deteriorada, en la década del 20 a los 30, esa función pulmonar deteriorada y ese crecimiento pulmonar reducido va a provocar una obstrucción crónica al flujo aéreo. Entonces, he puesto esta similitud de gráfico porque nos puede plantear en qué etapa podemos hacer un tratamiento temprano para evitar el deterioro que los reumatólogos ya tienen claro. Y otro punto que me ha parecido muy interesante de traer hoy aquí es el concepto de ventana de oportunidad terapéutica que tienen los reumatólogos. Entienden ellos como ventana de oportunidad terapéutica, que me ha parecido muy interesante, ese periodo al comienzo de la enfermedad en el que se instaura un tratamiento de fondo, pero se puede cambiar la evolución de la artritis mejorando el estado funcional del paciente a largo plazo. Y si vemos, por ejemplo, lo que ocurre en el bronquio, cuando hay una inflamación persistente, todos sabemos que hay cambios estructurales. Hay una hiperplasia del epitelio, hay una fibrosis subepitelial, alteración de las células mucosas. Y eso, mantenido en el tiempo, como sabéis, va a provocar pues, un deterioro y unas pruebas funcionales deterioradas. Pues ya en algunas publicaciones se habla del concepto de ventana de tiempo, que puede ser una similitud de esa ventana de opción terapéutica, ¿no? Y ya hace unos años pues, se está poniendo sobre la mesa la posibilidad de que quizás un tratamiento temprano pueda ser una estrategia de reducir la remodelación irreversible en el asma grave. Pero os he querido poner la similitud entre ambas patologías. Y luego, como decía, el tercer bloque lo he intentado unificar en los datos indirectos que tenemos ahora que nos pueden apoyar una intervención temprana. Como sabéis, en los últimos años las publicaciones tanto de hiperrespuesta como de remisión, pues nos han permitido perfilar qué pacientes van a ir mejor. Y a día de hoy esto nos puede, digamos, indicar qué beneficio podríamos tener o qué paciente sería el abordable prematuramente con biológicos. ¿Falta evidencia? Veremos que sí. Para no extenderme con revisiones bibliográficas, porque Íñigo luego hará una estupenda también revisión, os voy a poner 4 o 5 artículos que ponen, como os digo, o proponen el tema de plantear cómo o en qué estado se encuentra el paciente antes de instaurar el biológico. Esto es un estudio japonés donde estudia la remisión clínica entendida por no clínica, no reagudizaciones, no uso de corticoides y remisión profunda, donde añade una normalización de la función y una inactividad de la inflamación T2 en pacientes cuando tienen una menor duración del asma. Encontraron una mejor remisión, tanto clínica como profunda, cuando el inicio del tratamiento biológico se instauraba en digamos, un historial de asma de menos de 5 años, con un mejores resultados frente a aquellos que llevaban más de 5 años de evolución en el asma. Y lo mismo pasaba con la función pulmonar. En aquellos pacientes con una mejor función pulmonar eran un predictor de una mejor remisión, no solo clínica, sino también una remisión profunda. Pacientes que cuando empezaban el biológico no tenían una espirometría muy afectada.
Este también es un estudio retrospectivo que analiza la respuesta tanto anti-IL-5 como antirreceptor de IL-5 y ver cuáles son los pacientes que a priori van a tener mejor respuesta y, como veis, son predictores de buenas respuestas aquellos pacientes con menos exacerbaciones, con mejor función pulmonar y con menor uso de broncodilatadores de acción de anticolinérgicos. Entonces, también publicaciones de este tipo pues, nos están aclarando cuál sería aquel perfil de tratamiento temprano. Este también es un estudio español, en este caso, multicéntrico, realizado en 9 hospitales de España, donde se analiza la remisión de los pacientes tras tratamiento instaurado y qué factores son predictores de remisión. Y aquí veis cómo el FEV1 previo de mejor, digamos, de obstrucción, de no tener obstrucción grave al flujo aéreo, está relacionado con una remisión y un mejor control de la enfermedad independientemente del biológico. Ya puede ser un anti-IgE, un anti-IL-5 o un antirreceptor IL-5. Este mismo estudio, que es el mismo que os decía antes, perdón, este caso es español, el anterior era italiano, en este, que se ha saltado una diapositiva, no sé por qué, pero bueno, este es el estudio de Valverde, donde también nos expone dentro del análisis de remisión qué son los predictores para tener una buena evolución y que también nos va a sugerir qué pacientes con tratamiento temprano nos van a ir mejor. Fijaros, en la tabla de la izquierda vemos que aquellos pacientes con mayor índice de masa corporal, mayor número de atenciones en urgencias y mayor número de exacerbaciones van a tener peor evolución del tratamiento biológico. Sin embargo, aquellos pacientes en los que se le instaura el tratamiento biológico con un mejor control del asma, una mejor FEV1 y menor evolución del asma antes del tratamiento, vamos a asegurar una remisión clínica más eficiente tras un año de tratamiento con el biológico, como decía, tanto anti-IgE como anti-IL-5 y antirreceptor IL-5. Pongo también este estudio, que creo que luego lo repetirá Íñigo, pero es un estudio holandés de un registro de asma grave, pero me parece muy interesante porque lo que evalúa hace un corte del tratamiento con corticoide 2 años antes y 2 años después de empezar el biológico. Y fijaros que va a ser más probable que pacientes se les reduzca el corticoide oral, incluso se les suspenda tras el tratamiento biológico, si la dosis acumulada de corticoides que ha recibido los 2 años previos del tratamiento biológico sea menor, tenga menor duración de exposición a corticoide, sobre todo si la historia del corticoide oral es de 1 año anterior al biológico y sobre todo si no se ha demorado mucho el inicio de la terapia anti-IL-5 o antirreceptor IL-5. Entonces, muchas veces, aunque ahora ya en la historia clínica consideramos la dosis acumulada, fijaros que estudios como este también nos incita a pensar que igual no debemos esperar a tener varios años de varios ciclos de corticoides, porque va a predecir una peor respuesta al biológico que vayamos a instaurar en este paciente con asma grave. Solo una revisión bibliográfica sobre el tratamiento con tezepelumab. También el último biológico ya tiene estudios, de hecho se presentó en un congreso europeo el año pasado, sobre la mejor evolución cuando el tezepelumab se instauraba en pacientes con una enfermedad de menos de 20 años de evolución y con mejor función pulmonar antes del inicio del anti-TSLP. Frente a placebo, como veis en las dos gráficas. Y vamos a hablar también de aspectos económicos, porque no hay nada, por supuesto, de coste-efectividad de tratamiento temprano, pero en este estudio donde se analiza el efecto de no iniciar biológico en pacientes con indicación, no solo va a alterar la evolución del asma en exacerbaciones, en deterioro de función pulmonar, sino que a nivel de ingreso de pacientes que van a ingresar en UCI va a ser peor costo efectivo
efectivo que el tratamiento temprano. Pero bueno, esto también lo podemos discutir también porque el tratamiento temprano, dependiendo del perfil de paciente, pues puede ser muy dificultoso a la hora de, bueno, consensuarlo con las unidades de farmacia de nuestros respectivos hospitales. Pero también hay estudios bueno, que el tema económico también, como todo, habría que ponerlo en una balanza el empezar un tratamiento temprano en casos de asma grave. Y, por supuesto, 2 diapositivas, 3 del estudio ISAR, que, como sabéis, es un estudio de cohorte longitudinal, multinacional, creo que más de 26 países, donde casi 3.500 pacientes con asma grave se analizó el estado prebiológico y posbiológico. Y esto, pues, permitió evaluar la respuesta en diferentes dominios y ver un poco qué factor podía predecir y que también nos puede ayudar a plantear el tratamiento temprano. En el estudio ISAR se vio que había diferencia estadísticamente significativa entre el tratamiento instaurado en los 4 dominios. Los 4 dominios que se estudiaban en estos pacientes eran el número de exacerbaciones, el control de asma, el tratamiento con corticoides y el valor de FEV1. El porcentaje de respuesta a biológicos, como veis aquí en la tabla 5, en la barra de la izquierda antes del biológico, estado prebiológico, en la tabla, en el gráfico, perdón, aquí la barra de la izquierda prebiológico, barra de la derecha postbiológico, en cada uno de los 4 dominios. Como veis, en todos los pacientes hubo una respuesta positiva de evolución, tanto en exacerbaciones, en control, en el uso de corticoides a largo plazo y en el FV1 predicho antes del biológico y después del biológico. Hubo mejor respuesta también en los 4 dominios en terapia biológica anti-IL5 y antirreceptor IL5 frente a terapia anti-IgE también en los 4 dominios. Y luego el perfil de predicción de buena respuesta, como veis aquí, pues igual, pacientes con menos exacerbaciones, con menos dosis de corticoides, con mejor control y con mejor función pulmonar en el periodo previo al inicio del tratamiento, predecían una mejor respuesta. Entonces, en ese margen podemos, y luego lo comentaremos, pues intentar colocar el paciente con un inicio temprano, con esas características que a priori nos van a predecir una mejor respuesta al biológico. Y luego un par de diapositivas del registro español GEMADATA que Luis Pérez de Ayano publicó el año pasado, nuestro compañero, donde se analizó la tasa de pacientes con respuesta clínica completa a los biológicos en vida real, teniendo o analizando 2 tipos de respuesta. Una primera respuesta con 3 dimensiones, donde se consideraba que no presentaran exacerbaciones, un control de asma y no uso de corticoides de mantenimiento, y una respuesta 2, donde a las anteriores se añadía una capacidad pulmonar con un tifenol por encima del 70%. Pues en este estudio, como os decía, se predijo que aquellos pacientes con falta de control de síntomas fue la principal causa de no alcanzar criterio de respuesta 1, pero también pues, nos permitió esta publicación pues, hacer una fotografía de ese paciente que a priori pues, va a ser más difícil que nos responda, que va a ser, en el caso, por supuesto, de pacientes con antecedentes de tabaquismo o fumadores, aquellos con un índice de masa corporal más alto, menos frecuencia de pólipos nasales, más componente de ansiedad y depresión como morbilidad, con niveles más bajos de IgE, con un FEV1 más bajo, por tanto con un deterioro de función pulmonar peor antes de empezar el biológico, van a ir peor, con menor duración del tratamiento con anticuerpos monoclonales y con mayor frecuencia de tratamiento con triple terapia inhalada, que bueno, también predecía peor respuesta, con lo cual también podríamos plantear el inicio, aunque es un poco, digamos, tirarme a la piscina, el tratamiento previo con biológico antes de añadir cualquier otro suplemento de tratamiento inhalado, pero que luego comentaremos.
En definitiva, y a modo de conclusión, he querido poner dos conclusiones, luego la comentaremos. Decir que un mejor estado del paciente, una función pulmonar más conservada y una menor duración del asma se asocian con mejores resultados clínicos en pacientes con asma grave tratados con biológicos, que parece que no he querido ser categórica en esta segunda conclusión, porque parece que cambiar el abordaje por uno más temprano, similar al que han adoptado otras enfermedades inflamatorias, como hemos visto en la artritis reumatoide, podría cambiar el curso de la enfermedad, prevenir su progresión y el desarrollo de un deterioro pulmonar y aumentar la probabilidad de alcanzar una remisión clínica. Y como os decía, he empezado con preguntas, pero quiero terminar con preguntas porque a mí no se me han quedado claras y creo que podemos ahora debatirlas. ¿Y pensáis que está justificado el uso de biológicos en pacientes con asma grave, no agudizador, no corticodependiente, pero con un deterioro progresivo de la función pulmonar? Y luego, otra pregunta que a mí me ha surgido, ¿estamos preparados los neumólogos y el sistema sanitario público para un tratamiento temprano de asma grave? Yo creo que son preguntas que están en el tintero y, bueno, si podemos resolverlas esta tarde, yo creo que nos podemos dar por satisfechos y creo que ya no me queda nada más. Gracias por vuestra atención. Gracias a la doctora Romero, creo que ha hecho una muy buena exposición. Me dan ganas de contestar esas preguntas bueno, que has dejado en el aire, pero lo vamos a dejar para después. Yo creo que hay bastante concordancia en que cuanto mayor la duración de la enfermedad, peor o menor la probabilidad de conseguir una respuesta completa con un biológico. Y también que el mayor deterioro de la función pulmonar a lo largo del tiempo impide una respuesta o dificulta una respuesta completa al biológico. Esto todo lo vamos a comentar después, pero claro, la duración de la enfermedad, que es lo que hemos mirado hasta ahora, no es algo que podamos controlar los neumólogos. Este es el asunto. Los pacientes llegan a nuestra consulta con una duración de la enfermedad X, que nosotros ya no vamos a poder modificar. Lo que sí vamos a poder decidir es cuándo empezar con el biológico una vez que el paciente ha llegado a la consulta. Y entonces quizás el doctor Ojanguren, que también es un gran experto como la doctora Romero en asma y con una amplia trayectoria clínica y de investigación, nos pueda ayudar a situarnos en el paciente concreto. Íñigo, ¿serás capaz de hacer esto? Difícil, difícil, pero bueno, trataremos de añadir algún matiz y sobre todo abrir la discusión, que es un tema interesante y también pertinente, ¿no? Mientras comparto la pantalla, aprovecho para suscribir los agradecimientos de AUSI al área de asma, Gregorio, por darnos la oportunidad de estar hoy aquí compartiendo este espacio, hablando con vosotros y debatiendo este tema. Y también a AstraZeneca por, bueno, pues por patrocinar esta sesión y a todos los oyentes especialmente por hacer el esfuerzo de adheriros a esta sesión a estas horas de la tarde. Bien, la pregunta que trataremos de contestar a continuación es intervención temprana con biológicos en asma grave, ¿qué es y para qué pacientes? Y antes de comenzar la sesión ya lo hablábamos con Luis y con Ausi, que abordar este tema, y esto es importante que quede claro, no es una llamada a poner biológicos a todos los pacientes o de forma indiscriminada o cuando no es pertinente, ¿no? Sino establecer un momento, ¿no? Establecer un momento de reflexión, que puede ser este rato, para ver qué evidencia hay disponible para determinar el mejor momento cronológico, el mejor momento de inicio de un biológico pues cuando el paciente lo amerita, ¿no? Y probablemente no está de sobra decir cuando está dentro de las indicaciones. Ahora veremos estos matices, a pesar de que AUSI, pues insisto, ya nos ha avanzado, ¿no? Mucha evidencia al respecto. Estos son mis conflictos de interés y así pues allá vamos. ¿Qué es intervención temprana y para qué pacientes? Antes de sumergirnos en estos aspectos, vale la pena ver de dónde venimos. A finales de la década de los 40 del siglo pasado, Rackemann nos hablaba por primera vez del asma extrínseco e intrínseco, y no fue hasta los 90 del siglo pasado hasta que se nominaron o describieron las vías inflamatorias TH1 y TH2. A finales de los 90, ¿no? La archiconocida Sally Wenzel nos habla del asma eosinofílico y neutrofílico, y ella misma nos empieza a hablar de los fenotipos, 2006, para pasar allá las vías inflamatorias, T2. En el 2008
de mano del doctor Anderson. Y no es hasta 2011 en el que Husberg nos habla de las células ILC2 que ahora pues, también conocemos en el marco del asma. En este sentido, en los últimos años ya conocéis el resto de la historia. Tanto las guías nacionales como internacionales pues nos recomiendan determinar el fenotipo inflamatorio, especialmente en los casos graves, para establecer cuáles son las potenciales dianas terapéuticas de las que estos pacientes, ¿no? Pueden beneficiarse en el caso de que queramos bloquearlas. La figura de la izquierda corresponde al papiro de Evers, primer documento escrito en el que se hace referencia al asma, año 1500 a.C. Década de los 60 llegan los broncodilatadores selectivos, a finales de los 80 los corticosteroides inhalados, que suponen un punto de inflexión, sobre todo en los ingresos y en la muerte por asma, y los últimos 20 años, pero especialmente los últimos 7-8 años ya hemos alcanzado, ¿no?, la revolución de los fármacos biológicos con todas las implicaciones positivas y también, ¿no?, de disquisiciones que tenemos ahora que se plantean. Como he dicho previamente, el incremento del conocimiento de los mecanismos moleculares en el desarrollo y evolución del asma pues nos han permitido, han conducido a que las principales guías, GEMA, GINA, etcétera, establezcan sus estrategias en base al fenotipo inflamatorio, especialmente en el asma grave, para poder determinar efectivamente cuáles son esas dianas terapéuticas que podemos bloquear en los casos en los que pues, no podamos controlar bien un paciente a pesar de el resto de tratamientos que conocéis bien, ¿no? Corticosteroides inhalados y otros controladores. Esto nos lleva a plantearnos, ¿no? Una vez ya tenemos un dominio razonable de los fármacos biológicos en el asma grave no controlado, nos plantea esta pregunta: intervención temprana. Y Ausi nos hablaba de diferentes definiciones, ¿no? Yo me gustaría plantearos 3 posibles escenarios. El primero de ellos es tratamiento, ¿no? Podríamos hablar de intervención temprana en la etapa en la que el asma aún no es grave, ¿no? Para prevenir ese paso a asma grave. Y esto también lo hemos discutido entre algunos de nosotros. Habría que tratar muchos pacientes en un estadio inicial, no en un escalón, ¿no? Vamos a hablar del 1 al 4, para que unos pocos, que no sabemos cuáles son los que van a ir mal, se puedan beneficiar de esto. No parece eficiente, no parece razonable tampoco y no es un escenario plausible ni a corto ni a medio plazo. Otro escenario diferente puede ser iniciar un tratamiento biológico tan pronto como el paciente sea elegible para realizar o recibir un fármaco biológico. Y podríamos discutir y discutiremos qué es un paciente elegible, cuándo un paciente es elegible para un fármaco biológico. Y un tercer escenario que me gustaría plantear es el tratamiento biológico en un paciente, que me encanta que Ausi lo hayas planteado en una de las preguntas finales, en el que quizás no presenta exacerbaciones, en este sentido puede tener un deterioro de la función pulmonar y un mal control de síntomas, pero sin necesidad de corticosteroides sistémicos y sin exacerbaciones. Por tanto, hablaríamos de un paciente que en la mayoría de comunidades autónomas, ¿no?, nacionales, sería un paciente que no estaría financiado, ¿no?, por las arcas públicas en nuestra práctica clínica diaria. Luego veremos que esto también tiene matices. Pues discutiremos, como digo, estos 3 escenarios y veremos qué es lo que podemos concluir. Primer escenario, tratamiento en una etapa temprana. Ya lo he comentado previamente, estaríamos hablando de los escalones 1-4 y, como sabéis, no hay evidencia científica. Los fármacos biológicos se han llevado a cabo en pacientes con asma grave no controlado, si bien es cierto que la mayoría de los estudios de fase de desarrollo, de fase 3, los fármacos biológicos, también han incluido un subgrupo de pacientes con corticosteroides inhalados a dosis medias, más al menos un segundo controlador, que además tuvieran una exacerbación o más el año previo, con necesidad de corticosteroides sistémicos y un mal control del asma. En cualquier caso, como decíamos previamente, ya lo ha avanzado Ausi, no parece razonable y la mayoría de estos pacientes se controlarán bien y los controlamos bien con medicación convencional como la terapia inhalada. E insisto, habría que tratar a muchos pacientes para que unos pocos, que son los que son potencialmente ¿no? Complicables, se pudieran beneficiar de un fármaco biológico en un estadio ¿no? o en un escalón temprano. Luego no parece, como decía, un escenario plausible ni a corto ni a medio plazo. El segundo escenario, y quizás el escenario más conflictivo, o más difícil de establecer, sea iniciar un tratamiento biológico tan pronto como el paciente sea elegible. Y lo que podemos discutir es qué es la elegibilidad. En este sentido, podríamos hablar de elegibilidad cuando un paciente cumple criterios de inclusión
de los ensayos clínicos aleatorizados que se han empleado para el desarrollo de estos fármacos, que no coinciden exactamente con los criterios de financiación, como digo, de la mayoría de comunidades autónomas en España. De hecho, como he dicho previamente, hubo un subgrupo de pacientes en la mayoría de ensayos clínicos de fase 3 de los diferentes fármacos biológicos que conocemos, en los que se incluían pacientes con una dosis de corticosteroide inhalado a dosis media más un segundo controlador que presentaban un mal control y exacerbaciones y que se incluyeron en esos ensayos clínicos. Y esos son pacientes que quizás podrían ser elegibles, pero que no estamos tratando en nuestras consultas porque son pacientes que no están financiados. Por tanto, podríamos hablar de elegibilidad según ensayos clínicos, podríamos hablar de criterios de elegibilidad según financiación, lo que para la mayoría de la gente correspondería a pacientes con al menos 2 exacerbaciones moderadas o graves con necesidad de corticosteroides sistémicos y mal control, etcétera, ¿no? O podríamos hablar también de criterios de guías, que no coinciden exactamente tampoco con los criterios de financiación o con los criterios de ensayos clínicos aleatorizados. Como sabéis, la guía GEMA nos recomienda iniciar o plantear un biológico cuando un paciente ya recibe un corticosteroide a dosis alta, más un LABA, más un LAMA. Hemos comprobado la adherencia, hemos comprobado la técnica, hemos hecho una intervención educativa y lo hemos remitido a una unidad de asma, que no son exactamente los criterios, como digo, que se emplearon en los ensayos clínicos aleatorizados. En este sentido, la pregunta que podríamos plantear es la siguiente. ¿Tiene implicaciones pronósticas iniciar un tratamiento biológico desde el momento en el que el paciente es elegible o vamos a decir es financiable o cumple criterios de GEMA, por ejemplo, respecto a retrasar el inicio 6 meses, 1 año, 3 años o 5 años? Probablemente no a todos los pacientes en el preciso instante en el que puedan ser cumplan criterios según ensayos clínicos, o vamos a hablar de criterios de financiación, cumplan criterios de financiación, inmediatamente al día siguiente se les inicia un fármaco biológico. El hecho de que hayamos adquirido destreza y familiaridad con el manejo de los fármacos biológicos, yo creo que sí que ha promovido que cada vez los utilicemos de forma más ágil una vez esto está indicado. Pero es cierto que tenemos mucha evidencia, de hecho, AUSI ya ha mostrado buena parte de la evidencia en este sentido, de que retrasar el fármaco biológico cuando tiene una indicación de uso, pues puede tener implicaciones. Pero bueno, como digo, este retraso en el tratamiento, 6 meses, 1 año, 3 años, pues puede ameritar una reflexión, ¿no? Y en este sentido os presento al pensador, ¿no?, de Rodin, que conocéis y que nos invita a pensar. Estaríamos hablando de pacientes que tienen 2 o más exacerbaciones, mal control de síntomas, podrían además requerir corticosteroides sistémicos en forma de pulsos o de forma continuada y un deterioro de la función pulmonar. Y como he comentado previamente, GEMA nos recomienda, ¿no?, optimizar triple terapia a dosis alta y luego el resto de intervenciones, además también controlar las comorbilidades, etcétera, antes de plantear el fármaco biológico. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Y para ello me remito a este primer estudio en vida real, cuyo objetivo fue determinar la tasa de remisión y factores asociados a remisión clínica y remisión profunda. Ya nos lo explicaba AUSI. Entendemos remisión clínica por ausencia de pues un ACQ menos de 1,5, no uso de corticosteroides sistémicos y ausencia de exacerbaciones. Es un estudio retrospectivo de 54 pacientes con asma grave no controlado y podemos observar que los autores pudieron objetivar que aquellos pacientes con una duración del asma de menos de 5 años y con una función pulmonar de con un FEV1 de más del 75%, pues tenían una mayor probabilidad, ¿no?, de alcanzar la remisión, tanto clínica como una remisión profunda, a lo que añadiríamos, ¿no?, la normalización de los parámetros inflamatorios y la normalización del FEV1 con respecto a aquellos pacientes con una duración del asma más largo o con peor función pulmonar. Luego, dentro de que el biológico esté indicado cuanto antes, pues parece que se asocia a mayor tasa de remisión, tanto clínica como, en este caso, remisión profunda, como lo denominan los autores. ¿Qué podemos decir al respecto en relación al mepolizumab? Este CHESS del 2020 se planteaba, ¿no?, determinar eficacia de mepolizumab en vida real, identificar qué características basales se asocian a una mejor respuesta al biológico. Es un estudio retrospectivo, pacientes con un asma grave T2, se incluyeron 135 individuos y se valoraron las principales características relacionadas con ese asma grave eosinofílico. Y podemos observar que aquellos pacientes con un IMC
superior, ¿no? 32 respecto a 28, o con una dosis de corticosteroides superior, o con un FEV1 más bajo, o con unos valores de ACQ6 más altos, se asociaban a menor tasa de respuesta o superrespuesta. Es decir, dentro de los parámetros del asma grave, el asma menos grave tenía más probabilidades de alcanzar la superrespuesta respecto a la respuesta o a la no respuesta. De aquí que los autores, ¿no?, establecen que una función pulmonar, una mejor función pulmonar, un mejor control del asma y el mayor uso de corticosteroides sistémicos o el menor uso de corticosteroides sistémicos, pues se asociaban a mayor probabilidad de presentar una superrespuesta. Luego, dentro del espectro del asma grave, cuanto menos grave, mejor, mayor probabilidad de alcanzar, pues, una respuesta mejor o una respuesta óptima. Con respecto a benralizumab, bueno, en 2021, igualmente en CHEST, se publica un paper prácticamente con la misma metodología, cuyo objetivo fue determinar la eficacia de benralizumab en vida real y identificar qué características asociaban a una mejor respuesta. Un estudio retrospectivo con algunos pacientes menos, una N de 99, y también se evaluaron las principales características relacionadas con este asma grave no controlado. De forma paralela, ¿no?, y casi idéntica, los autores pudieron determinar que una necesidad de corticosteroides superior, ¿no?, un pico de eosinófilos más bajo, un FEV1 basal más bajo, un ACQ6 basal más alto, es decir, un peor ACQ y una peor calidad de vida, se asociaban a menor probabilidad de alcanzar una superrespuesta. Luego, nuevamente, tanto de la misma forma que pasaba con mepolizumab, aquellos pacientes con una mejor función pulmonar, un mejor control del asma, o mejor dicho, unos valores no tan malos de ACQ6 o una mejor calidad de vida, dentro de que estamos partiendo de valores que no son buenos, se asociaban de forma significativa a la semana 48 a una mejor respuesta. Luego, independientemente del fármaco, sea mepolizumab, sea benralizumab, los autores, ¿no?, establecen que efectivamente los pacientes menos graves, mayor probabilidad de alcanzar una respuesta o una superrespuesta. A continuación os presento un estudio nacional que también ha puesto de relieve AUSI. Está bien que lo volvamos a ver porque realmente los resultados son muy interesantes y nos permite ratificar a nivel nacional con nuestros pacientes. Estoy seguro de que algunos de estos pacientes los lleváis vosotros en las consultas. Podemos observar que los autores se propusieron identificar factores de no respuesta y factores de remisión clínica en asma grave no controlado en tratamiento con biológico. Y en tratamiento con biológico, en este caso, estaríamos hablando de pacientes que han recibido un biológico con criterios y con financiación acorde a nuestros criterios nacionales, que no tienen por qué ser los mismos y que no lo son, de hecho, los criterios de financiación en España, a los que pueden ser en Reino Unido, a los que pueden ser en Bélgica o en otro país. En este caso estamos hablando de nuestros pacientes. Estudio multicéntrico español, 429 pacientes tratados con OMA, Benra y MEPO, y podemos nuevamente observar que a nivel local, ¿no?, en nuestra zona, pues pasa lo mismo. Pacientes con un mayor IMC, más visitas en urgencias y mayor número de exacerbaciones previas al biológico, se asociaron a una odds ratio de más de 1 a presentar una no respuesta. Y aquellos pacientes con un ACT basal mejor, un FEV1 basal mejor y menos años con asma antes del tratamiento, pues se asocian a una mejor respuesta. Luego, los resultados que hemos observado en otras cohortes de pacientes internacionales se reproducen en los nuestros. Y de la misma forma, ¿no?, creo que merece la atención este estudio, ¿no?, del registro ISAR, del que, bueno, ya del que se han derivado, ¿no?, múltiples publicaciones, y este trabajo es un Blue Journal muy reciente, el que, bueno, aprovecho para felicitar a Luis por la iniciativa y el duro trabajo que hay detrás. Se propuso, ¿no?, cuantificar la proporción de remisión y los factores asociados a la remisión en 4 dominios tras iniciación biológico. Como ya nos ha hablado AUSI de la cohorte ISAR, el registro ISAR, que es el registro internacional de asma graves, una cohorte longitudinal, 23 países, más de 3.000, casi 4.000 pacientes, y se evaluó la naturaleza y las características de estos pacientes un año antes y un año después del biológico. Y nuevamente, en esta cohorte europea, ¿no?,
pudimos observar, o los autores, ¿no?, observaron que más exacerbaciones, mayor uso de corticosteroides sistémicos, una peor función pulmonar y una duración del asma superior a 10 años, pues se asociaban, ¿no?, a una odds ratio mayor de 1 en la mayoría de casos de presentar una respuesta peor tras inicio del biológico. Paralelamente, y seguimos hablando de la cohorte del registro ISAR, en este otro trabajo los autores se propusieron evaluar la eficacia de iniciar un biológico en pacientes con asma grave no controlado y altas dosis de corticosteroides versus no iniciarlo. ¿Qué pasa con estos pacientes que llevan corticosteroides sistémicos en relación a si les iniciamos un biológico respecto a si no se lo iniciamos? Para esto, pues, se explotaron los datos del registro ISAR, se incluyeron pacientes que recibían corticosteroides sistémicos al menos durante un año más o que habían recibido 4 pulsos de corticosteroides sistémicos los 12 meses previos. Se llevó a cabo, ¿no?, una técnica estadística, ¿no?, que se conoce como Propensity Matched Score Study, en el que se incluyeron 996 iniciadores de biológico versus, pues, no iniciadores. ¿Y qué es lo que observaron los autores? Que efectivamente cuando se iniciaba un biológico, en cuanto a la tasa de exacerbaciones, en aquellos pacientes con corticosteroides sistémicos, un año después la media de exacerbaciones bajaba de 5 a 0,6, o sea, disminuía un 88%. Si ajustamos tratamiento sin biológico, únicamente ajustando tratamiento, esta tasa, ¿no?, se disminuía un 58%, diferencias, pues, muy relevantes, clínicamente relevantes y estadísticamente significativas. En cuanto al control del asma, aquellos pacientes que no estaban controlados antes de inicio del biológico pasaron de un 84% a un 20%, respecto a aquellos que no recibieron un biológico, había un 80% que no estaban controlados y esta proporción únicamente disminuyó al 30% tras el ajuste del tratamiento. Nuevamente, diferencias muy significativas. Los resultados en cuanto a visitas en urgencias o a ingresos hospitalarios van en la misma línea. Aquellos pacientes que estaban recibiendo corticosteroides sistémicos, ¿no?, de la forma en la que lo hemos comentado previamente, e iniciaron un biológico, pues la disminución de consultas en urgencias o ingresos hospitalarios fue más relevante y estadísticamente significativa y clínicamente relevante en aquellos pacientes que reciben un biológico respecto a los que no lo iniciaron. Luego, los pacientes con asma grave y uso de corticosteroides sistémicos de forma prolongada que no iniciaron un biológico, pues presentaron peores desenlaces clínicos que aquellos que sí lo iniciaron. Estamos hablando de iniciar el biológico en pacientes con asma grave corticodependientes, que yo creo que hoy en día, ¿no?, esto es una cuestión que en la mayoría de los casos ya no nos planteamos dudar, ¿no?, en aquellos pacientes que reciben corticosteroides sistémicos de forma crónica. Tenemos también evidencia en otras cohortes europeas. Nos remitimos en esta ocasión a un estudio neerlandés, cuyo objetivo fue comparar la exposición a corticosteroides sistémicos antes y después de un inicio de tratamiento con un biológico, en este caso un anti-IL-5 o un antirreceptor de IL-5, en asma grave no controlado eosinofílico. Se incluyeron 389 pacientes y los autores subdividieron los pacientes en 3 grupos. Aquellos que habían recibido corticosteroides sistémicos solo 12 meses previo al inicio del biológico, aquellos que habían recibido corticosteroides sistémicos entre 12 y 21 meses antes del inicio del biológico y aquellos que habían requerido corticosteroides sistémicos durante más de 21 meses antes del biológico. ¿Y qué es lo que observaron? Que los asmáticos sí que en nuestra práctica clínica, ¿no?, al menos lo hacen así, ¿no?, los diferentes centros que han participado, hay un aumento del uso de corticosteroides sistémicos antes de recibir el biológico y el uso de corticosteroides sistémicos disminuye posteriormente al inicio de esta terapia. Y los pacientes que iniciaron el biológico teniendo una menor exposición a corticosteroides sistémicos, estaríamos hablando de los que recibieron corticosteroides sistémicos durante menos de 12 meses con respecto a los de 12 y 21 meses, o los que llevaron corticosteroides sistémicos durante 12 y 21 meses respecto a los de más de 21 meses, pues requirieron una dosis menor de corticosteroides después de iniciar el biológico. Y ya para terminar, acabo con el registro del Reino Unido de asma grave, en el que nuevamente, ¿no?, se ratifica la evidencia de que el incremento de la duración del asma, en este caso lo analizan con bloques de 10 años,
pues se asocia, antes de iniciar el biológico, se asocia a una disminución de la probabilidad, del caso del 14%, de probabilidad de alcanzar la remisión. Luego, por cada 10 años de duración del asma antes de inicio del biológico, pues disminuye un 14% la probabilidad de alcanzar la remisión. Por tanto, pues nuevamente, cuanto asma de más larga trayectoria de no control y de asma grave, pues peor respuesta. Por tanto, una vez hemos analizado este segundo escenario, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no?, con el tratamiento tan pronto como el paciente sea elegible? Pues ya hemos visto que cuanto más tarde peor, ¿no? Planteo un tercer escenario. Y este tercer escenario haría referencia a iniciar un biológico debido a una mala función pulmonar y un mal control de síntomas sin presentar exacerbaciones ni corticosteroides de mantenimiento. Esto es un subgrupo de pacientes que en la mayoría de centros correspondería a aquellos pacientes que no están financiados, porque como luego podemos comentar, no es nuestro caso. En nuestro centro no es un requisito indispensable el hecho de que tengan que tener 2 exacerbaciones moderadas o graves el año anterior para iniciar un biológico, si bien es cierto que el 99% de nuestros pacientes en los que se inicia un biológico han presentado 2 o más exacerbaciones el año previo, aunque no es un criterio sine qua non. Dicho esto, os presentaré un ejemplo, ¿no?, de un paciente de esta naturaleza de nuestras consultas y veremos cuál ha sido su desenlace clínico, ¿no? Muchas veces la mejor forma de mostrar evidencia también es con ejemplos. Presento el caso de un varón de 76 años, sin alergias y sin hábitos tóxicos, que lo remitieron a nuestra consulta en el año 2018. Un paciente hipertenso, sin factores de riesgo cardiovascular, con una hiperplasia prostática benigna en tratamiento. Explicaba tos y expectoración mucoide ocasional, sí que explicaba sibilantes autorreferenciados, sobre todo en contexto de infecciones respiratorias, y explicaba una disnea de moderados esfuerzos, caminaba bien en plano, ciertas dificultades en cuestas, aunque decía que podía subir, ¿no?, un piso de escaleras, incluso 2, ¿no?, a su ritmo. No había historia de alergia o atopia y tampoco había comorbilidades evidentes. No había rinitis, no explicaba anosmia, no se quejaba de síntomas nasosinusales. Y en general es un paciente que tienes la percepción, ¿no?, de que se queja poco, lo que denominaríamos un paciente alexitímico o hipoperceptor. No había historia de neumonías ni tuberculosis y era un taxista jubilado. No había exposiciones relevantes, no tenía animales y vive en el núcleo urbano. Y ya nos llegó a la consulta recibiendo tratamiento con budesonida formoterol 164,5, 2 inhalaciones cada 12 horas. Le pasamos el ACT y tenía un ACT de 16. La verdad es que llamaba la atención, ¿no? Tenía sibilantes expiratorios en campos medios e inferiores y saturaba el 95%. Era un paciente que daba la impresión que tenía una semiología mala, con sibilantes, no se quejaba demasiado. Luego, cuando rellenó el ACT, pues era un asma que tenía un ACT por debajo de 20, pero el paciente, insisto, no alardeaba, no insistía como lo hacen otros pacientes, ¿no?, en sus síntomas o en su mal estado general. Se hizo una analítica para estudiarlo, presentaba 500 eosinófilos, la determinación de inmunoglobulinas que fue normal, una IG total elevada, aunque se le hizo un FADIO-TOP, que solemos hacerlo de entrada junto con el prick test, que fue negativo, y el prick test también pues, no mostró positividad a ningún alérgeno común. Se le hizo la espirometría forzada, cuando lo conocimos presentaba un FEB1 del 64%, de 1,8, y era el 2018, todavía no teníamos Z-score, pero bueno, ya podemos observar que era un paciente que estaba obstruido. El FeNO estuvo por debajo de 40 y en este sentido pues tenemos un paciente que todavía estaba con un dosis medias de corticosteroides sistémicos y un controlador y bueno, tenía una obstrucción que la broncodilatadora en este caso estaba al límite de la positividad, si bien no nos la he añadido. Se le hizo un TAC de tórax, como solemos hacer a nuestros pacientes. En este caso sí que tenía engrosamientos bronquiales, con paredes de los bronquios engrosados. Y en este sentido se decidió optimizar el tratamiento, iniciar furato de fluticasona bilanterol a dosis altas, bromuro de tiotropio, montelukast. El paciente refería que realizaba el tratamiento adecuadamente, era un paciente afable, con el que hablábamos, ¿no?, largo y tendido, sin problemas. Y a pesar de que insisto, no alardeaba en los síntomas, decía que iba tirando, que bueno, tenía una calidad de vida aceptable. La verdad es que la función pulmonar a lo largo de los años se fue deteriorando. Lo
fuimos visitando cada 6 meses y en 2021, desde 2018 al 2021, el FEV1 pasa al 28% con un FEV1 de 760 mililitros. También se le hizo una prueba de caminar en contexto de esta función pulmonar deteriorada y presentaba una saturación del 96% inicial y con una desaturación máxima del 90%. No estaba agudizado, también se solicitó el de dímero, que fue normal, se descartó el TEP y en este sentido, insisto, era un paciente que a pesar de esta obstrucción no acababa de manifestarse excesivamente. Se recibió tratamiento con pulso con una tanda de corticosteroides sistémicos, con lo que fue mejorando parcialmente y el FEV1 a lo largo de los años fue oscilando, ¿no?, entre 28, 39, 40%, y, insisto, con una tolerancia aceptable, si bien los ACTs cada consulta estaban por debajo de 20 repetidamente, aunque, insisto, el paciente no presentaba exacerbaciones. Era un paciente persistentemente sintomático que mejoraba parcialmente con los corticosteroides sistémicos, con un FEV1, como os mostraba antes, que oscilaba entre el 28, cuando lo conocimos presentaba un FEV1 del 64, luego oscilaba con otro FEV1 del 39%, y en mayo del 23, después de varios años de seguimiento, una ACT que a pesar de los corticosteroides sistémicos estaba persistentemente por debajo de 20, no tenía exacerbaciones, a pesar de lo cual sí que recibió en alguna ocasión una tanda de corticosteroides sistémicos para ver si conseguíamos mejorar la función pulmonar con esta variabilidad, ¿no?, dudosa. Se planteó, ¿no?, discutirlo en el comité de biológicos y decidimos hacer un ensayo terapéutico de 4 meses con un antirreceptor de interleuquina 5, tratándose de un paciente eosinofílico, tenía 500 eosinófilos en sangre periférica a su llegada, sin comorbilidades, sin poliposis, sin intolerancia a AINES, sin positividad para ningún aeroalérgeno común en el pre-test, sin agudizaciones, pero decidimos, ¿no?, consensuadamente, teniendo en cuenta los objetivos terapéuticos, el mal control del asma y una función pulmonar muy deteriorada y una mala semiología, a pesar de todos los tratamientos inhalados, el señor tenía sibilantes persistentemente, decidimos iniciar un antirreceptor de interleuquina 5. ¿Qué es lo que observamos? Que os muestro el FEV1, la función pulmonar del 3 de mayo del 23, ya teníamos Z-score, y del 23 de marzo del 2024, un año más tarde. El FEV1 pasa, ¿no?, de 1 litro prácticamente a 1 litro 700, mejora 700 mililitros. Vemos que la curva, pues, es sustancialmente mejor, si bien el paciente sigue obstruido. Y la difusión, ¿no?, por si alguien no pudiera pensar, era un paciente que no había sido nunca fumador y la difusión, pues, era normal, estaba en torno al 78%, pero con un Z-score de menos 1,21. Es decir, una difusión, ¿no?, que según las nuevas guías del 2022 de función pulmonar de la ARS serían normales. Y la ACT conseguimos que por primera vez en todo este tiempo subiera de 20 puntos. También se ha repetido el TAC de tórax y, bueno, si podemos también, ¿no?, aunque la diferencia puede ser sutil, los engrosamientos, ¿no?, sobre todo que se observan en el lóbulo inferior derecho, pues están, ¿no?, algo mejor, lo que puede también ir a favor de que quizás el remodelado, ¿no?, o estas alteraciones de engrosamiento de la pared bronquial, pues hayan podido mejorar también discretamente. A partir de aquí, ¿qué podemos concluir? Que de cara a la intervención temprana en asma grave, que puede prevenir la progresión a etapas más severas, dentro del propio espectro del asma grave puede prevenir la evolución o la progresión a un asma aún más grave dentro de la gravedad, y hay beneficios potenciales, ¿no?, en función pulmonar, control de síntomas y reducción de exacerbaciones, como muestra la evidencia, ¿no?, que ha puesto AUSI de relieve y que yo también he comentado. La elegibilidad, muy importante. ¿Cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento precoz? En este caso, pues hablaríamos de iniciar el tratamiento biológico desde que el paciente cumple criterios de mejora de resultados clínicos y que, en este sentido, pues, los biomarcadores inflamatorios y la duración de la enfermedad son claves en el pronóstico. Desde el punto de vista del impacto del tratamiento biológico, pues una disminución significativa en el uso de corticosteroides orales y exacerbaciones graves son esperables después de un inicio de un fármaco biológico, y vemos que la respuesta, pues, es aún más favorable en aquellos pacientes con una menor duración y una menor comorbilidad. Y ya para acabar, ¿qué podemos hablar podríamos hablar de desafíos y oportunidades? Necesitamos más evidencia científica y, como ha dicho Ausi, ¿no?, que ha resaltado repetidas veces, estudios de costo-eficacia sobre en qué pacientes se puede plantear, ¿no?, y en qué escenario. Y
a medio plazo, ¿no? ¿Qué rentabilidad puede tener eso? Y me gustaría también, ¿no?, nuevamente enfatizar para terminar que en esta webinar no estamos hablando de abrir el espectro de inicio de los fármacos biológicos, sino de establecer el mejor momento cronológico para iniciar un biológico cuando el paciente, pues, sea tributario o sea elegible de recibir uno de ellos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Íñigo, por todo este excelente resumen. Me están llegando algunas preguntas hasta del otro lado del Atlántico, así que aprovechamos para saludar a nuestros colegas de Colombia, de Brasil y de otros lugares, ¿no? Bien, yo creo que hemos dejado claro que el concepto clave es elegibilidad, ¿no? Y que de esto se puede extraer que si no elegimos bien, tenemos una pérdida de oportunidad, ¿no? Una pérdida de oportunidad que yo creo que se basa en dos aspectos, fundamentalmente, que el paciente reciba más corticoides y tenga más carga de efectos adversos o que pierda función pulmonar a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, si no cogemos a un paciente elegible en el momento adecuado, pagará esas dos consecuencias, aparte del tiempo que pueda estar mal controlado y pasándolo mal, ¿no? Entonces, el problema es de elegibilidad es que muchos pacientes ya nos llegan en un momento de asma grave, ¿no? Que lo recibimos en la consulta y no tenemos acceso a estos pacientes cuando están en primaria. Pero bueno, esto no se puede solucionar salvo con con programas de mejorar el acceso que hemos discutido innumerables veces y que seguramente en países de Latinoamérica todavía será más problemático que en España, ¿no? Bien, tengo una pregunta en cuanto a esta pérdida de función pulmonar a lo largo del tiempo para los dos, a ver cómo lo veis, ¿no? Yo esto lo veo claro en series grandes, largas de pacientes, pero en un paciente concreto es difícil. Es difícil porque todos sabemos que hay una gran variabilidad de función pulmonar de una espirometría a otra. ¿Qué podríamos considerar significativo? ¿200 mililitros? ¿150? ¿Cuántas veces? ¿Y si ese día el paciente está catarrado? ¿Y si no tomó mejor el medicamento? ¿Qué es lo que consideráis una pérdida de función pulmonar excesiva y en cuánto tiempo tenemos que examinarla? No es fácil, ¿verdad? ¿Empiezo yo, Íñigo? Por favor. El tema de la función pulmonar, yo creo que vuelve a salir en muchas reuniones. Claro, estamos basándonos, como tú dices, en una espirometría realizada en un contexto a veces, pues, de reboización. Por supuesto, el valor de la prueba broncodilatadora para valorar esa función pulmonar. Yo creo que además, es importante la monitorización de la función pulmonar del propio paciente. Yo creo que y cada vez nos permite la historia digitalizada, pues bueno, monitorizar esa capacidad, esa función pulmonar desde el momento que, como tú comentas, inicia el seguimiento en consultas de neumología hasta que lo vemos. Y yo quisiera también un poco poner sobre la mesa el tema de función pulmonar más allá de la espirometría, porque muchas veces vemos pacientes con un deterioro en ACT, en calidad de vida, con espirometrías no obstructivas. Quizás en esos pacientes a lo mejor deberíamos de indagar un poco más otros aspectos de función pulmonar, imagen. Pero bueno, yo creo que el monitorizar la función pulmonar del paciente creo que es fundamental. Y lo que decías de la llegada del paciente a consulta, claro, se plantea el tratamiento temprano en los pacientes que nosotros tenemos un seguimiento. Evidentemente, a veces nos llegan, sobre todo en nuestra área, pacientes hiperfrecuentadores de urgencias que nunca han entrado a una consulta de neumología, que cuando llegan, claro, ya llamamos tarde, pero bueno, porque no han llegado antes al circuito, digamos, pero bueno, lo de la función pulmonar me parece muy interesante porque yo creo que es uno de los del futuro, ¿no? Y el indagar un poco más en esa función pulmonar. Yo, por añadir una cosa a lo que has dicho, tan importante como cuánto de valor absoluto, Luis, también hablaría de en qué parámetros nos movemos, ¿no? No es lo mismo un paciente que con un FEV1 por encima del 70%, que estás en una zona de seguridad, ¿no? Que, bueno, la variabilidad no te gusta, pero respecto a un paciente muy obstruido, como puede ser el paciente que yo he presentado, ¿no? Que era un paciente con muchísima obstrucción y que además mostraba variabilidad, ¿eh? Que podía ser variabilidad inherente a la técnica, inherente a que algún día podía tener algún síntoma de más, pero este paciente era
un caso, ¿no?, persistente, obstrucción persistente en el tiempo, obstrucción además grave, ¿no?, con FEV1s que oscilaban entre el 30 y el 50%. Y yo me apoyaría siempre, ¿no? Yo creo que los comités de biológicos, la verdad es que yo cuando, por ejemplo, este paciente lo presenté en el comité, fue para mi tranquilidad, para decir, bueno, ¿qué os parece? A mí me preocupa, no está bien. ¿Puedo hacer algo más? En el comité siempre miramos, ¿no?, que la adherencia sea correcta, que retire la medicación de farmacia, tenemos a la farmacóloga, a la farmacéutica. Me dijeron, bueno, entendemos que está mal, si os parece, le damos 4 meses de ensayo terapéutico, si no mejora, al día siguiente del cuarto mes, fuera. Y hicimos ese ensayo terapéutico. Yo creo que las cargas compartidas, ¿no?, están mejor y la visión multidisciplinar, ¿no?, de los compañeros y de los propios o de otros neumólogos, ¿no?, también te puede ayudar a interpretar la función pulmonar, que por supuesto, por ejemplo, en este caso la difusión, ¿no?, que era una difusión normal, que te hace pensar en que, bueno, pues es un problema de vía aérea y no es un problema de intercambio gaseoso, que el parénquima, ¿no?, está bien, que es, Tu caso, amigo, y es un más cosas, ¿no? caso muy claro, pero hay otros que no están tan claros, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, hay una pérdida de función pulmonar progresiva muy marcada a lo largo del tiempo, ¿no? Tiene razón lo que dice Auxi, que, bueno, imagínate un paciente que gana 8 o 10 kilos de peso, ya no es comparable con la espirometría previa, ya va a tener peor FEV1, peor capacidad vital forzada, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿no necesitaríamos herramientas adicionales a medir una vez al año la espirometría en el laboratorio? O sea, ¿por qué nos conformamos con esto, no? Que no nos da una imagen de lo que le está pasando realmente al paciente. ¿Por qué no usamos otras herramientas como la espirometría domiciliaria que ya están disponibles, que nosotros usamos en el ALMA, vosotros creo que usáis en el trasplante también, ¿no? ¿Por qué somos tan conservadores en esto? Yo creo que 1 o 2 espirómetros al año no nos dan una clara idea de lo que está pasando, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Son 2 snapshots, ¿no?, que además están sujetas a mucha variabilidad y también, como decía Usi, ¿no?, probablemente cuanto más nitidez le demos a la foto, mejor. Espirometría domiciliaria, que te da una foto, ¿no?, si lo hace bien con una buena maniobra educativa, pues puede ser cada mes, cada 2 semanas, lo que tú establezcas, especialmente si está mal. Imagen, ¿no? El TAC, la oscilometría de impulsos también nos puede ayudar a tener una foto mejor. Ah, y principalmente también el expertise clínico, ¿no? Y sobre todo también el apoyo de los compañeros. Mm. Someter las cosas al comité también te permite ver tus costuras, ¿no? Las cosas que te han podido pasar desapercibidas y que, entre comillas, te saquen un poco, muchas veces, ¿no? Decir, oye, ¿te has fijado en esto? Y te obliguen a hacer las cosas mejor, ¿no? Yo no, creo que nuestros compañeros están pidiendo que bajemos al paciente concreto y que discutamos casos más concretos. O sea que la primera pregunta, que es muy obvia, y quiero contestaciones rápidas de los dos, es en un paciente con altas dosis de corticoide inhalado LAVA que ha tenido 2 exacerbaciones graves, que son los pacientes típicos de los estudios de ensayos clínicos, podemos poner un test broncodilatador positivo, quizás un poquito de obstrucción bronquial. Este paciente ya es de biológico, o vosotros intentaríais algo anterior. Sí, comenta con un LAVA y un corticoide inhalado a altas dosis, pero 2 ciclos de corticoides orales al año, ¿no? Ese sería el perfil. Claro, según la guía, pues ya tendría indicación. El dilema, ¿intentamos añadir triple terapia? Pues en el día a día, pues, ¿qué hacemos? Pues normalmente intensificamos el tratamiento inhalado lo máximo y lo volvemos a citar a corto plazo. Es verdad que muchas veces estos pacientes, a veces aunque le incluyas el LAMA, pues si ese perfil de reagudizador se mantiene, por supuesto, según las revisiones, no deberíamos de esperar un deterioro, ¿no? Deterioro clínico, deterioro funcional. Eso sí me ha quedado a mí claro hoy con la revisión que nos ha obligado a hacer esta presentación, ¿no? Que muchas veces el esperar, que a veces la tendencia un poco pues puede llevar a un deterioro y a un mal control posterior. Entonces, el mensaje es, intentaría la triple, pero no tardaría mucho en indicar al Efe- biólogo. Yo, por añadir una Efectivamente. cosa, yo estoy de acuerdo con Ausi, pero nuestra práctica no se puede generalizar, pero sí, siempre antes, casi por definición, triple y antileucotrieno y muchas veces acitromicina
y quizás no lo ves en 6 meses, lo ves en menos tiempo y monitorizas de cerca a este paciente, porque si a pesar de eso no funciona, pues para no demorar tantos meses las cosas. Pero sí que se pueden optimizar cosas antes del biológico, ¿no? Acitro, en función del paciente, pero en la mayoría, muchos acitro, lama seguro, antileucotrieno, y Eh, asegurarte de la habitación antigénica. por Y aportar comorbilidades, ¿no? También, apnea del Exacto, sueño, por exacto. supuesto, ¿no? esto. Aportar algo sobre esto de la triple en un estudio que estoy cerrando, que ya está con los últimos análisis estadísticos, que ha colaborado, por cierto, algunos colegas colombianos. Hemos visto que los pacientes muy graves realmente la triple no les basta. O sea, pacientes con bastantes exacerbaciones, con mala función pulmonar de verdad, la triple va a ser insuficiente. Y hemos visto una cosa interesante, que es que a las 16 semanas el que no va a ir. O sea que en eso le doy la razón a Ausi. Dale una oportunidad, pero no te retrases mucho. Si en las 16 semanas el paciente no te corrige, no te queda con un buen ACT o con una buena función pulmonar, este paciente no va a ir con triple, ¿no? Y en cuanto a las exacerbaciones, volviendo a este caso que es el más fácil, ¿no? De indicar, de elegible, ¿no? Elegible. Y si os digo ahora que esas exacerbaciones eran infecciosas o que el paciente tenía expectoración purulenta, aunque no hayamos aislado ningún microorganismo, esas dos exacerbaciones el paciente se fue a primaria y le dieron un corticoide y un antibiótico. ¿Sigue siendo elegible para un biológico? Ahora, si la exacerbación es viral, yo creo que no cambian las cosas, porque los asmáticos son más susceptibles de presentar exacerbaciones virales, y las exacerbaciones virales además exacerban, ¿no?, la naturaleza inflamatoria del propio asma. Otra cosa es que tenga gérmenes, bacterias gram negativas, que tenga bronquiectasias, que tenga dilataciones bronquiales, en las que se aíslen repetidamente gérmenes. Ahí puedes jugar con tratar de realizar tratamiento erradicador, acitromicina, descartar micobacterias atípicas. Ahí se pueden hacer cosas. Si es una exacerbación viral, para mí esto entra dentro del espectro de exacerbación asmática, porque los virus y el asma vienen de la mano, ¿no? Otra cosa es una exacerbación de naturaleza bacteriana. ¿Tú estás de acuerdo con esto o sí? Sí, lo que pasa es que al final categorizar las reagudizaciones en la práctica clínica es muy complicado porque no nos llegan, porque al final el paciente, atención en dispositivo de urgencia, atención en el hospital, atención en el centro de salud. En definitiva, y independientemente de la etiología de reagudización, yo creo que sería un paciente a seguir a corto plazo también, ¿no? Porque independientemente de verlo en la reagudización, que sería lo ideal, pero que no es factible en muchos casos, pero a lo mejor hacer un histórico y ver la situación en la que queda el paciente después de esa reagudización, es decir, digamos, una puesta a punto después de la reagudización, ya puede ser la etiología que sea, ¿no? Que nos va a decir un poco en qué situación se encuentra el paciente intercrisis, ¿no? Que es lo que nos interesa también. Me Sí, gusta el seguimiento a corto plazo, Auxi. sí, eso es Lo que importante. pasa es que muchas veces es lo ideal y a veces no trabajamos con lo ideal, pero bueno, es lo que a lo mejor son de los pacientes que tenemos que tener más ahínco, ¿no? En ver cómo va, mi opinión. Sí. Yo creo que en la naturaleza de las exacerbaciones coincido con Íñigo que si son víricas son imputables al asma, por así decirlo. Son bacterianas y hay que descartar bronquiectasias, colonización. La citro puede ser una solución, cambia mucho, ¿no? Si Mm. es un germen bacteriano, ¿no? Pero podemos tener otro escenario de elegibilidad que más o menos habéis delineado en vuestras presentaciones y que os preocupa, ¿no? Que es el paciente sintomático, ¿vale? Pero sin exacerbaciones, que lo vemos en la práctica clínica, existe este paciente, ¿no? Este paciente, imaginaros, bueno, aquí juegan las comorbilidades un papel, impactan mucho en la sintomatología del paciente y quiero que nos deis alguna pista para nuestros colegas sobre cómo podemos diferenciar si estos síntomas son debidos al asma o porque la persona esa pesa 102 kilos y está deprimida, etcétera, etcétera, ¿no? Qué truquillos tenéis por ahí para ayudarnos a saber si esos síntomas son imputables al asma? Yo creo que al final también depende del perfil de pacientes, pero como todo volvemos a la anamnesis, a cuestionarios, porque no es lo mismo, decías, una paciente con una obesidad, una paciente con una limitación física, muchas veces por la obesidad, o el caso de un paciente, por ejemplo,
deportista que no se reagudiza, pero que te cuenta que no puede llegar al final del partido porque necesita medicación de rescate y a lo mejor no ha tenido que ir a urgencias, pero el paciente está limitado y su capacidad pulmonar está descendiendo y lo tienes con triple terapia y es un paciente cumplidor. Yo en ese paciente sí me plantearía, sobre todo, aunque no, lo que pasa que como comentábamos y ha salido varias veces, no tenemos financiación porque no cumple los criterios de reagudización, pero yo creo que es ese campo que tenemos ahora que es el problema, ¿no? Podemos hacer un test de corticoides orales, por ejemplo, ¿lo hacéis alguna vez? Porque si ese paciente Sí. mejora la función pulmonar y se normaliza la CT, lo haría Mm. más candidato a un biológico. ¿Hacéis esto alguna vez? Sí, yo alguna vez lo he hecho. Nosotros lo hacemos con bastante frecuencia, la verdad, sobre todo en aquellos pacientes efectivamente que tienen una función pulmonar deteriorada. Hacemos un ensayo terapéutico con corticosteroides sistémicos, que igual las guías internacionales no, pero la GEMA todavía lo sigue sosteniendo, es su algoritmo diagnóstico, nosotros lo hacemos. Y de hecho, el hecho de que mejore te da argumentos, yo creo, de que tienes un sustrato potencialmente mejorable con fármacos biológicos. Me gustaría añadir sobre lo que has dicho, Ausi, que, bueno, aparte de evaluar las comorbilidades, obesidad, ELAOS, pacientes, ¿no? Mujer, mediana edad, que tienen fibromialgia, fatiga crónica, en estos casos es muy difícil evaluar cuál es el origen de estos síntomas. A veces también hay que individualizar, en algunos casos no queda otro remedio que, bueno, plantear un ensayo terapéutico con corticosteroides sistémicos o hacer un ensayo terapéutico de 4 meses con un biológico. Son pacientes muchas veces poco agradecidos, pero si no hay respuesta se quita y dices, mira, nosotros esto también lo hemos llegado a hacer, Y ya muy breve, nosotros, y es lo que defendemos aquí en nuestra escuela o nuestra forma de hacer medicina, el criterio de iniciar un biológico no tiene por qué ser las 2 exacerbaciones, sino los objetivos terapéuticos, que son 4, ¿no? La función pulmonar, los síntomas que de forma aislada pueden ser engañosos, ya lo sabemos, la necesidad de corticosteroides sistémicos y las exacerbaciones, pero no las exacerbaciones como objetivo tal. Tienes otros objetivos terapéuticos que pueden hacer, ¿no?, que este paciente amerite que tú inicies un biológico sin tener las 2 exacerbaciones. De hecho, no es un criterio de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos tenían una al menos o más. Mm. Sí, sí, estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Vosotros podríais llegar a indicar un biológico en un paciente con una función pulmonar normal? ¿Lo hacéis alguna vez o lo habéis hecho? ¿Os cuesta ver ese escenario? ¿Llamando normal a qué? Porque si un paciente, Dentro del Z-score. pero si a lo mejor tenemos ahora un FV1 del 80%, pero viene de un FV1 de un 120, un 130, que tenemos algunos pacientes, esa espirometría a lo mejor no es tan normal, ¿no? Yo creo que en ese caso no podemos ser categóricos y a lo mejor, como decíamos, ¿no? Ver la evolución, porque al final muchas veces la evolución en el tiempo, un paciente no son transversales, ¿no? Muchas veces la evolución en el tiempo, porque la normalidad para un paciente no es a lo mejor la normalidad para el otro. A mí me costaría Por mucho. supuesto. Me costaría mucho, ¿eh? Necesitaría Mm, argumentos de mucho peso para decir y para poder defender que le quiero poner un biológico a un paciente con una función pulmonar normal. Porque si tienes síntomas con una función pulmonar normal, dices, bueno, no será para tanto, ¿no? Tienes una función pulmonar normal. Incluso hemos llegado a hacer pruebas de esfuerzo, de decir, bueno, te quejas mucho, tu función pulmonar es normal, te hago un consumo de oxígeno máximo y vemos cuál es tu performance cardioventilatorio. Nosotros esto lo mm, hacemos, hacer una mm. prueba de esfuerzo para que estos pacientes, pero a mí ahora mismo no se me viene a nadie a la cabeza y me costaría mucho, si bien es cierto que solo por un criterio de función pulmonar no le negaría el biológico, pero necesitas argumentos de mucho peso. Ahora no se me ocurre ninguno en el que lo haya hecho. Bueno, Ausi ha dado uno, que es el del mejor valor personal, ¿no? O sea, que puede haber una diferencia de 500, yo lo he visto, Ya, de 500 mililitros entre una espirometría y otra, siendo ambas normales, ¿no? O Mm. Y sea muchas que, veces también la velocidad de deterioro, ¿no? Hay pacientes, y eso lo hemos visto después del COVID, que ha habido un declive de función pulmonar muy rápida. Eso también lo hemos visto bien por una infección y bueno, también depende, creo yo que lo que pasa es que, bueno, son muchos factores a añadir, pero la velocidad de deterioro creo que también es considerable, ¿no? Para el inicio de un tratamiento biológico.
sobre todo acompañado de alteración de clínica, claro. En cualquier caso, parece que es un paciente en el que tienes más margen de seguimiento, ¿no? Que dices, Mm, bueno, no tengo que sí. tomar decisiones tan rápido. Al menos a mí eso me parecería. Mm, mm. Bueno, ahora os voy a hacer otra pregunta muy concreta que también coincido con alguna que estoy recibiendo en el correo. Y es, bueno, y si el biológico costase 100 euros al mes, ¿cambiaría todo lo que estáis diciendo y daríais otra charla diferente? ¿O seguiríais manteniéndoos en vuestra filosofía? Venga, Pregunta muy interesante, pero lo hemos comentado preparando esta reunión. En mi opinión, En mi opinión, yo creo que independientemente del tema económico, que por supuesto debemos de considerarlo porque también debemos ser costo efectivos, pero si queremos aunar criterios, al final, independientemente del precio de mercado, yo creo que la finalidad de estas charlas y la finalidad de todos los consensos es unificar criterios, porque al final la única manera de nosotros poder ir todos a una es unificando criterios, ¿no? No, evidentemente, considerando la costo-efectividad, pero el criterio, sobre todo clínico, de control del paciente, independientemente del precio y de que un paciente tenga un deterioro en su vida, por encima, ¿no? del precio del tratamiento biológico o no biológico, por supuesto. Y eso al final lo conseguimos con guías y con consenso, en mi opinión. Bueno, por añadir un matiz, ¿no? Es verdad que si costaran como un inhalador, pues igual sí que exploraríamos el primer escenario del que hemos dicho, no vamos a hablar porque no es razonable, ¿no? Tratar un escalón 3, por ejemplo, con un biológico no es razonable porque no, porque no. Bueno, si costaran lo mismo que un inhalador, pues igual también, ¿no? Habría estudios observacionales de una combinación versus un biológico cada 6 meses. No sé, se abriría un mundo casi muy amplio de opciones, ¿no? Que probablemente igual nos planteamos cuando estos biológicos tengan genéricos. muy bien. Eh, puede ser que cambie, no lo sabremos, ¿no? Pero en principio yo creo que si podemos controlarlo con un tratamiento inhalado, pues eh, mejor, ¿no? Incluso para el paciente, ¿no? Bueno, habría que preguntar para el paciente si es más cómodo usar un inhalador todos los días o pincharse cada cierto tiempo. Por hacer un paralelismo, en la fibrosis pulmonar, en la FPI ya hay un antifibrótico que cuesta 70 euros al mes respecto a otro que cuesta 800 euros al mes. Es decir, hay un genérico de perfenidona y hasta donde yo sé, no ha habido cambio de abordaje del paciente con FPI ni se le espera, ¿no? De que se trate con una función pulmonar peor o no. Luego, bueno, ahí Bueno, está. vamos a volver entonces a lo de elegible, ¿no? Porque yo creo que ya nos queda poquito tiempo y tenemos que dar mensajes claros. Me están pidiendo claridad, ¿no? Yo creo que si el paciente está con corticoides, necesita corticoides, está claro que es elegible, ahí no vamos a tener ninguna duda, ¿no? Si el paciente está con tratamiento inhalado y tiene 2 o más exacerbaciones, el paciente es elegible. En- yo creo que más o menos casi todo el mundo intentaría la triple terapia, habría cierto acuerdo, pero citando al paciente pronto para ver si es efectiva o no, para no retrasar mucho el tratamiento biológico. Si las exacerbaciones son infecciosas entendiendo bacterianas, podríamos intentar acitromicina, ¿no? También, siempre y cuando, claro, la función pulmonar y los síntomas no sean un problema. Si el paciente, claro, tiene exacerbaciones, síntomas, mala función pulmonar, ese paciente cae de cajón en un biológico, ¿no? Y después nos quedarían los pacientes con síntomas. Ese porcentaje de pacientes importante que no está en los ensayos clínicos y que ahí la función pulmonar es importante para discriminar si es por el asma o puede ser por las comorbilidades, ¿no? Aquí sería el caso en el que habría que individualizar más, ¿no? ¿No pensáis esto vosotros? Totalmente, yo creo que has hecho un resumen, has resumido en un minuto todas las presentaciones, ¿no? Yo creo que ese sería el resumen, Luis. Es verdad que la parte difícil la tenemos en individualizar, pero bueno, cada vez tenemos más estudios que nos lo respaldan, ¿no? El poder individualizar. Mm.
es cierto que primero vendría, ¿no?, tratar de abordar las comorbilidades, manejarlas, optimizar el tratamiento de las mismas, ¿no? Muchas veces no puedes pedirle al paciente que pase de un IMC de 35 a un IMC de 25, ¿no? Pero todo lo demás sobre lo que tú puedes intervenir sí, y una vez has agotado eso y el paciente sigue estando mal, ahí, en función de las circunstancias, individualizando, ¿no?, pues plantear un ensayo terapéutico de 4 meses, si realmente crees, ¿no?, que lo que está detrás de eso, pues puede ser efectivamente el asma. Sí, yo creo que las preguntas que estoy recibiendo es el escenario que más curiosidad despierta entre los colegas. Solo los síntomas puede ser muy engañoso porque sabemos que hay pacientes que, vamos, no van a tener nunca una CT de más de 20 y luego tenemos los pacientes hipoperceptores, ¿no?, que vamos, tienen realmente, ¿no?, una situación clínica mala y realmente, ¿no?, y en la consulta dicen, no, voy haciendo, ¿no? Esto los tenemos de las dos clases, ¿no? Sí, solo Luego los otra cosa que, perdón, Luis. perdón, función pulmonar normal o obstrucción, ¿no? Yo creo que el escenario cambia completamente. Sí, sin Eh, Y duda. luego otro aspecto que no hemos hablado de los biomarcadores, no ha salido tema de biomarcadores, también nos ayuda a tomar esa decisión, ¿no? En ese campo, digamos, de incertidumbre, ¿no? Que también ayuda al final. Desgraciadamente no es tan fácil, pero bueno, yo creo que el tema de biomarcadores también nos ayuda, aunque no, ¿En qué nos podría ayudar, sí, los biomarcadores para decidir pues otro biológico? bueno, además del tipo de biológico, una eosinofilia persistente, un feno alto. Yo creo que también en el pool de decisiones nuestro día a día no, también lo incluimos, ¿no? En ese conglomerado de decisiones, ¿no? Los marcadores, aunque tengamos los que tengamos, porque a día de hoy solo disponemos de lo que disponemos, pero al final nuestra práctica clínica lo que hacemos todos los días es eso, basarnos en los marcadores y en función pulmonar, en clínica, en exacerbaciones y en corticoides. Sí, muy de acuerdo con Ausi. Es decir, que aunque no tengan una traducción clínica directa, si tú tienes un paciente que se queja de me ahogo, pitos, etcétera, ¿no?, has trabajado las comorbilidades y tiene mal control de síntomas, pues puedes pensar, hombre, este feno de 200 o de 150 a pesar de tratamiento, que los vemos a veces, puede traducir que efectivamente hay una inflamación a la que no estoy consiguiendo llegar, ¿no? Aunque no tenga una traducción clínica directa. Pero bueno, te puede servir para apoyarte a falta de otros recursos. Bueno, ¿y qué me decís de esto de estamos basando todo como en esta pérdida de oportunidad elegible, pérdida de oportunidad en un deterioro funcional irreversible, en prevenir un deterioro funcional irreversible? Pero ahora nos dicen que ya no es tan irreversible. O sea, nos dicen que los biológicos pueden revertir parte de estos cambios estructurales. Quería, antes de cerrar, que me dieseis una breve pincelada sobre vuestra opinión a este respecto, ¿no? ¿Creéis que realmente, cómo veis estos estudios? ¿Creéis que hay reversibilidad o es una reversibilidad muy parcial? ¿Nunca va a ser un bronquio normal? ¿Cómo veis esto? Bueno, yo creo que eso nos lo dirá el tiempo, Luis, y tú lo sabes mejor que nadie, porque esas obstrucciones crónicas al flujo aéreo que estamos viendo que no eran tales, pues eso también es muy esperanzador. Es decir, y de hecho yo creo que es el motivo por el que se está planteando quizás el tratamiento temprano, ¿no? Porque igual antes pacientes que tirábamos la toalla, ahora sabemos que esa función pulmonar se va a recuperar y esa obstrucción crónica del flujo aéreo en ese informe ya no va a ser tal obstrucción crónica. Y bueno, como decíamos, ¿no?, la ventana de oportunidad de la artritis reumatoide, igual dentro de unos años tenemos que hablar de la ventana de oportunidad en el asma. No todo FEV1 bajo que no responde a corticosteroides sistémicos son secuelas, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido, no todos son secuelas. Luego también tenemos que saber, ¿no? El remodelado es un cajón desastre, hay diferentes subtipos, ¿no? Que puede predominar la fibrosis subepitelial, puede predominar el engrosamiento de la membrana basal, la alteración de los cilios. En función de esto, ¿no?, también estamos viendo evidencia diferente, ¿no? O al menos hay evidencia que algunas citoquinas actúan más a diferentes niveles, quizás en un futuro, cuando la imagen va más allá, etcétera. Y esto nos puede ayudar también a elegir el biológico. En función del tipo de remodelado, subtipo de remodelado, podemos decidir, ¿no?, qué interleuquina bloquear. Esto también pueden ser opciones interesantes para el futuro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que me dicen que ya tenemos que interrumpir esta discusión, que podríamos
dilatar a lo largo de las horas. Me quedan algunas preguntas a lo mejor en el tintero de algún colega, si es así, aunque he procurado tocar más o menos todo lo que me iba llegando al correo. Ruego que me disculpen, y también me dicen desde el área de asma, me dice Gregorio, que la intención es que los vídeos queden en la página web de asma para poder verlos en diferido por si alguien quiere o quiere acceder a alguna de las citas bibliográficas que se han comentado a lo largo de esta sesión. Muy bien, yo no sé si queréis decir algo antes de cerrar, lo que hemos aprendido. Tenemos que fijar bien ese momento de legibilidad, ese momento que nunca vamos o vamos a tardar mucho en saber qué pacientes podemos empezar con un biológico antes de ser graves. Esto es realmente muy complicado, tiene que ver con la trayectoria de la enfermedad en la infancia, en la adolescencia, pero en los adultos fijar bien el momento de legibilidad, ¿no? ¿Alguna palabra, alguna frase para finalizar, Auxi? Pues yo, vamos, para terminar, agradecértelo también a ti y nada, yo he aprendido y creo que tenemos mucho que aprender. Yo creo que es la conclusión, ¿no? Que estamos aprendiendo todavía y lo que nos queda. Bueno, tenemos en mente el empezar a hacer un estudio sobre esto, ¿no? Sobre en qué medida el tiempo que pasa desde la primera vez que un paciente es elegible para un biológico hasta que realmente se le administra influye en la respuesta. Yo creo que este es un estudio que podría dar un poco de luz, ¿no? Mm, El tiempo puede mm, ser de Y 6 meses, tanto. puede ser de 10 años, ¿no? ujú. Exacto, exacto. Aprovecho para dar las gracias también, como ha dicho Ausi, sobre todo a la audiencia, ¿no? Y a los organizadores, pues, por darnos la oportunidad de discutir esto y pensar un poco sobre la medicina que tenemos que hacer, ¿no? En los próximos años. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Cierro la sesión. Hay vida más allá de la medicina, así que es momento de disfrutarla. Un saludo afectuoso para todos.